Bienvenidos a una nueva búsqueda de lo retro. Ya saben, pasamos por tiendas de segunda mano en Japón, viendo qué encontramos, qué cosas curiosas nos cruzamos y explicamos un poco de ellas. El siguiente es un video de un conjunto de varias tiendas donde aparecieron cosas que llamaron la atención. Empecemos. Pero qué clima, hoy amaneció. Señora, cuidado. Sabroso, sabroso. Miren lo que están vendiendo a solo 10 yenes. Acá estamos con mi esposa, estamos revisando algunos. Y miren, de los cazafantasmas. Ghostbusters. Ghosto Bastazu. Increíble, los amo a los japoneses. Ghosto Bastazu. Y ojo que está a 10 yenes, pero todos están como nuevos, ¿ah? Miren. Y mira, con la publicidad también. Uno que sí me voy a llevar para cuando tenga mi reproductor es... ¿Dónde estaba? Ahí está. De Volver al Futuro, miren. Oye, increíble. ¿Cómo lo pueden estar rematando así, no? Ahí está. Back to the Future, en la parte 2. Este sí no viene con ningún tipo de publicidad, pero solo 10 yenes, ¿ah? Sí. 10 yenes. También hay de títulos como Indiana Jones, mire este. Es así. Diferente, qué bonito. Por toda la ruta, me imagino que habrán hecho en la película. La verdad, hace años no la veo y aquí está. Así que han hecho un remate masivo de todo esto. Y bueno, ya hemos entrado, dejamos de lado los libros, que todo este apartado es todo del tema de editoriales, libros de ayuda, libros de tutoriales, mangas, todo eso. Por acá entramos a Haroff y les quiero enseñar algo que me llamó mucho la atención por el precio. Este es sin duda alguna la PlayStation 5, ojo que es la edición digital, ¿no? Más barata que vistas ahorita. De lo que veníamos de hace unos 3-4 meses que faltaba ediciones en las tiendas y estaba todo muy caro. Este está a 36.800 yenes y viene con 3 meses de garantía. Ojo, está funcionando. ¿Por qué? No lo sé, pero bueno, acá también hay otro del mismo precio y acá sí ese está un poco más caro. De repente quiere decir que está nuevo, no lo han abierto, no lo han jugado para nada. Estas sí son de segunda mano, pero bueno, segunda mano en teoría, ¿no? Porque no tiene mucho tiempo tampoco. Y por acá tenemos algunas cosas de Wii. ¿Cuántos juegos de Wii? De ese debe ser la portátil ya pasada que tiene más juegos en la tienda. Miren, este es el Pokémon Perla, creo. Miren nada más. Todo esto. 1800 yenes. Este es diamante. Todo este Pokémon prácticamente. Y por acá está su vitrina. Pero la verdad es que no hay mucha cosa. O algunas Game Boy Advance SP. Muchos amigos, eso sí. Unas 3DS. Y de ahí no. Recuerdo que hace años había venido y sí, la situación era otra. Pero ahorita no hay nada así fuera de lo común. Esa Game Boy SP doradita nada más. No la suelo ver mucho. Esa también que tiene los colores de la Famicom. Las dos 11.000 yenes. Eso sí, están funcionando. Y aquí adentro por esta zona ya tenemos LPs y todo. Pero ya no están en oferta. Ajá. Hay algunos que están 55 yenes. Hay otros que están uno por 330 yenes. Es decir, $2 y alguito. Y bueno, varía mucho. Lo que sí me doy cuenta que hay mucho japonés. Mucho LP japonés acá. El señor está haciendo la tarea, pero este sí pasará sus buenas horas con su cafecito y reflexionando de la vida. Bonito. Ya más adelante. Tienda nueva y en la prefectura de Saitama hay bastantes cosas de cámaras. Miren estas reliquias para los amantes de las cámaras. Saitama guarda cositas interesantes. Por acá hay más, un poquito más modernas. Después de un buen tiempo veo tanta variedad. Yo la verdad poco sé, soy un curioso, sí, pero el poco tiempo libre que he tenido yo lo he utilizado para aprender sobre otras cosas y lo de las cámaras lo he dejado bastante en abandono, pero me sorprende ver tantas trípodes, accesorios, todo eso. Y acá a la vuelta, en teoría, está de los videojuegos. ¡Ey! El maestrazo, ¿qué es? ¿Un póster? Tal vez es algo de un vinil o algo así. Está a 1000 yenes. Más allá de las figuras y videojuegos hay cosas muy pero muy curiosas. Ahorita en esta parte de los videojuegos me había emocionado muchísimo con esto. Dios santo, hemos regresado al pasado, dije yo. Una PlayStation 2 300 yenes, es decir, $1.50. ¡Sí! Y solamente es la caja. Ya están comenzando a vender las cajas. Aún así, pienso que no está mala. $1, $1.50 para la caja esta, la versión Slim, la Ceramic White de la PlayStation 2. No sé, déjenme ustedes en los comentarios a ver. ¿En sus países venden caja? Yo me imagino que sí, ¿no? Bueno, para mí no es un mal precio para una cajita. Tampoco que esté como nueva, pero bueno, ahí vamos. ¿Recuerdan la búsqueda que hice hace un par de semanas, una semana, en donde me encontré una Revoltage a buen
precio. Bueno, esto es una figura que completa estas dos, porque justo fueron estas dos, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Está a 500 yenes, así que es como... No me acuerdo cómo se llamaba ese arma. Me lo dejan ahí en los comentarios, pero sí, no está mal. Sin querer queriendo, como diría mi amigo el Chavo. Ni siquiera sabía que existía. Pero bueno, la zona Yang no me ha dejado ningún tipo de buena impresión. Aún yo pienso que por acá se encuentran ciertas cosas, pero en nuestra queridísima zona Yang ya no tanto. Dejaré un poco acá. A veces se me olvidan las cosas, pero esperemos que no. La Family Computer, esta versión pequeñita, esta ya salió, si no me equivoco, cuando ya estaba la Super Nintendo en el mercado, pero revitalizó un poquito el tema de la Family Computer porque por acá no hay, ¿no? Pero bueno, la versión retro tenía esta entradita circular, en cambio esta ya tiene la entrada AB, la de colores, así que ayudó muchísimo. Pero eso sí, con cajita 12.000 yenes, o sea, un poco menos de $100. Aún pienso que está barato, ¿eh? Yo creo que acá unos años tranquilamente va a llegar a los $200. Y buscando por aquí... encontré esta cajita. Me llamó mucho la atención. Todas las cosas que son del Club Nintendo son exclusivas. Son cositas que no fue de venta al público. Así que siempre le presto una atención especial. Y por lo que pude entender en esta cartita de acá, es el Goruden Handoru. Y yo creo que sí ha aparecido en los videos. Es este de acá, que es el timón dorado. Que hemos visto la caja en algunas tiendas. Pero este está con la caja original de el Club Nintendo. Obviamente no está sellado, ha sido utilizado, pero me imagino que la caja interior estará en buen estado. Viene con la cartita también, ese es un detalle interesante, y está a 1500 yenes, es decir, poquito más de $10. A mí me gusta ese tipo de accesorios, así que yo creo que ese también se va con nosotros. Otro anime que he visto que no lo he completado porque son muchos episodios y ya saben de qué anime me refiero, es One Piece. Aquí están todas las babies, miren allá. Hay muchas figuras de Nami y de Nico Robin. Más pienso yo que otros personajes como puede ser Bulma o como puede ser Lunch o otros. Personajes femeninos me refiero. Y esta figurita yo no la he visto, hermano. A mí no me han pasado la voz. A mí no me han avisado. Pero resulta que... este más 18 ya creo. Que si le pones agua caliente, se pone medio transparente y con agua fría regresa a recubrirse. Me estás hablando que este tipo de tecnología no lo llevamos. Ahora, ¿a quién? ¿A Nami o a Nico Robin? Lo siento, me voy por Nico Robin. Poca broma con el precio, es decir, a comparación del precio que tienen otras figuras acá, que es de $10, esta está $30. $30. ¿Vale la pena? Ya me dirán. Sáquese la mano. Así que vamos a la caja. He comprado otras cositas también para la tienda, cositas curiosas, que ya iré avisando. Ya saben, el link en la descripción de la tienda, nerdvana.club, no com, club, porque vamos a hacer un gran club. Me vine a la zona ya un ratito nada más, y acá están los verdaderos supervivientes de la guerra. Miren esto, bueno, este ya no sé si sobrevivió o lo sacaron del campo de batalla, porque está pero destruido. Pero como siempre digo, bueno, para los que arreglan, los que son manitas, está bien. Esta la vi perfecto. Encima abrió. Ay, 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 la pantalla ni tan mala, muchachos, ni tan mal. Vamos a encenderla. ¡Fua! ¿Qué pasó? El encendido está pero 3 metros para adentro. Increíble. Ya no hay botón de encendido. Pobre, pero está en buen estado. ¿Y cuánto está? 500 yenes como los precios de antes, pero antes estaba 500 yenes funcionando. Nuevos casi. Ahora ya no tanto, pero bueno. Si alguien es curioso, bien. Ese de acá 1100 yenes, este sí me parece un poquito un abuso porque lo veo, no tiene protector de abajo, está, miren, con pelo de loco. Está con pelo de loco, no tiene la batería de la DS Lite, que normalmente se encuentra bastante rápido para la PSP, pero para la DS Lite no es tan sencillo. Una WonderSwan también que tuvo mejores días, 1100 también. Uf, la pantalla está pero amoroso. Pero bueno, eso es lo que se ve ahorita. Por lo menos ahí, créanme que en otros lados no hay nada. Travieso solo para decir que no olviden que pueden convertirse en miembros. Cada semana hay videos privados ocultos, como enseñando alguna colección personal mía, paseando por tiendas sin cortar o enseñando las mejores partes de, por ejemplo, el documental de Fujita-san. Hay más de 80 videos disponibles si va a ser la primera vez que te vas a convertir en miembros. Y de paso están ayudando al canal, así que ahí se los dejo. Además, siendo miembro de 16 bits, muchos descuentos en algo que ya mencionaré este mes. Y estoy en otra tienda, en otra búsqueda de lo retro, y miren esto. Estamos ahí en un hobby off y miren lo que he encontrado. Sin la cartita y sin la caja,
pero está en un buen estado y a 1000 yenes. En internet están que lo venden hasta en 5000 yenes. Yo creo que de todas maneras para la tienda es interesante este. Así que lo dejamos acá. Tengo que encontrar una de estas canastas que siempre se me olvida. Estoy aquí en la zona de lo que vendría a ser las portátiles. Y hay algunas que, bueno, como ya saben, las cosas han cambiado. Pero bueno, 2000 yenes. Una DS Lite que lo estoy viendo de una manera muy agresiva. De ahí las WonderZone, que en teoría funcionan, están 1500, 2500 yenes. Bueno, este de 1500 blanquito sí ha sufrido regular. Y miren esto, el Magic Knight de Braillard, 15.000 yenes. Esta consola tan llamativa saltó al mercado en 1994 y es una edición de Magic Knight, o también llamadas por muchos como las Guerreras Mágicas, un manga creado por el estudio Clamp, quienes también hicieron Sakura Card Captor y Chobits, que en su momento me gustó mucho, solo por mencionar dos. Esta portátil muchas veces llega a costar más de $300 si está en su caja. ¿Y a ustedes qué les ha parecido? Si tuvieran el dinero, ¿se la comprarían o no? Hay cosas interesantes. Hay algunas cosas que también siento que les voy a dedicar un video entero, como esto de la Game Boy Advance, a ver quiénes saben qué puede ser. Y así como estas cartas para Pokégame, ya que son, como verán, distintas, son de la primera generación de cartas que solo se quedó en Japón. Estos artes son joya. El link de Pokégame en la descripción. Una PlayStation sin el logo, este sí ha sufrido bastante, y el otro de fumador. Ay, 300 yenes cualquiera de los dos. Esto sí es Yang. Mi Super Nintendo, la que armé al menor precio, por ahí les dejo el video, que siempre digo que tengo que rehacer esa serie porque ya han pasado como 4 años. Bueno, la cosa es de que está sufriendo un poquito más de lo habitual. Estaría nada mal comprar una nueva, pero me gustaría comprar algo especial. Miren estas presentaciones con este case así. Sí, ha sufrido un poquito, pero igual es bonito, es un detalle curiosón. En sus países se logra ver esta presentación para la Super Famicom, para la Super Nintendo. Y ya llegamos, muchachos, miren, aquí está el Hobby Off, ya vamos a entrar, aquí está el Hard Off y aquí está el Off House, por allá está el Licor Off y miren, acá está el mapita nada más, hay de todo un poquito, y aquí está ella, ahí está. ¿Dónde estás, esposa? Disculpa. Y hay cosas muy fuera de lo común, por ejemplo, ni bien entramos y nos vamos a la derecha, hay cosas de algunos artistas. Miren, un exhibidor así difícilmente se ve. El artista se llama eCraft o algo así, no sé cómo se pronunciará, pero miren, hacen con jean, ese material reciclado, hace un Daruma, por ejemplo, Darumas bonitos. Ahora, barato, ¿no es? 56.000 yenes más o menos, y es un exhibidor bastante especial, la verdad. Ya saben que el Haroff es con cosas recicladas, entonces tiene sentido. Ahí mi esposa viendo, ahí observando que se quiere llevar. Y por acá, mire, barriles, pero también convertidos en asiento. Mira, no me había dado cuenta de esto. Es una Famicom, pero es como un posador así, ¿no? Ya dejó de funcionar y lo utilizan como para poner publicidad. Lo han pintado así, a lo Pikachu. Y acá es como una muestra de algunos arcades que están en venta, me imagino. Por ejemplo, acá está el botón de crédito. Crédito, dice. Entonces no vas a estar metiendo dinero, estás todo sellado. Solamente es para que lo pruebes y de ahí me imagino que hablas en... Oye, ¿juegas con eso? Sí, juegas con eso, ya. Es como un tipo de Tetris, ¿no? Lo había visto, pero nunca lo he jugado. A ver si le metemos ahí. Y acá también, ¿no? Es el Let's Go by Train, ¿no? Que es el simulador de tren. Bastante retro, ese es de los 80 seguro. Y bueno, a ver, vamos a ver más acá. De por sí, de entrada ya es diferente. Otra cosa para mencionar es que parece esta tienda Supportea, es sponsor de los Tokyo Hachioi, el equipo de básquet. Ahí está, muy bien. Y puedes comprar merch del equipo de básquet de la ciudad. Ya saben, acá en Japón también hay mucho sentimiento con tu equipo local, ya sea de básquet, béisbol, fútbol. Aquí uno de los cuantos jugadores, toallita para que te seque los cocoros con sus caras. Una cosa que no entiendo, la verdad. Miren, ahí está, para que practiques. Y lo que más me ha llamado la atención es esto de acá, que hay una zona en donde puedes probar los juegos. Aquí de Famicom, de la Super Famicom, de la Nintendo 64, de la Sega Saturn y de la Dreamcast. Al parecer no hay juego, entonces me imagino que debe ser como una prueba. Compras tu juego y si quieres probarlo, a ver si funciona o no, lo colocas acá. Estamos en el apartado de los videojuegos. Y miren el del televisor de la Famicom. Nada, está genial.
Primera vez que veo así en un Jarof, hasta en una tienda en general. El de la Famicom sí tiene ahí el de Street Fighter. Y aquí nada más en la parte de atrás ya este combo que llega hasta el techo me llamó mucho la atención y parece que es como un combo de las consolas mini. Está el Arcade Selection, está la Super Famicom Mini con la Famicom ahí, este Zeto, la Neo Geo Mini, el Astro City Mini, el otro Neo Geo Mini y la PlayStation Mini. 99.000. ¿Cuánto sería esto? Bueno, ahí lo están viendo. Después, un ramillete de PSPs, hermanos. Qué bestialidad. 6.600 cualquiera. Es edición PSP 1000 y PSP 2000. Yo la verdad colocaría junto la edición PSP 2000 y la 3000 y separado la 1000 porque hay bastante margen evolutivo entre la 1000 y la 2000, pero bueno, acá lo han separado, me imagino como que de Sony, y aquí está el Nintendo. Una Game Boy Advance que al parecer no ha sido usada y está a 55.000 yenes. La edición especial de Pikachu para la Game Boy Advance SP, 44.000. Este sin caja encima, ojo. Una Swan Crystal, ¿no? La Wanderson, la última versión que salió. Una Neo Geo Pocket Color de la SNK allá atrás y la Game Gear de este colorcito guapetón. Ahí está, parece que está en muy buen estado. Hasta la pantalla tiene como un recubridor y parece que está arañado, pero el recubridor, no la pantalla. Por eso está 39.600. Tómalo para llevar. Edición especial de Monster Hunter. Esta edición especial de Pokémon, esta es la que estoy buscando y ya se viene ya un video comprándola. Ahorita me la acabo de encontrar, pero lo he visto en otro lugar mucho más barato. Pero me hace ilusión este que tiene la forma de la Pokébola. Ya saben que en Pokégame todo lo que tenga que ver con Pokémon. Abajito Game Boy Advance sueltas. Uy, este viene con una cajita especial, miren. Miren ahí, parece que vendían en esas épocas. Me gusta. Está bien cubierto ahí. Y los japoneses lo venden como lo traen. Es decir, seguro que el vendedor lo trajo con este cubridor especial y lo mantienen así. Parece que la marca era Kemco, que hacía también accesorios para Nintendo y otras empresas. Algo bastante parecido a Hori. Yo creo que Hori ha sido de este tipo de marcas que ha creado más cosas, tanto accesorios, cubridores y cosas extra que no ha sacado la empresa principal para las consolas. Y terminamos con la Game Boy Color. Aquí, miren, edición de Pokémon, 55.000, así suelto, una locura. Así estaba hace unos años en caja y casi sellado. Y de ahí una Like Boy Advance, que este sí es licenciado por la misma Nintendo, 3.850. Bien. Por acá ya empezamos con algunas cosas como la MSX, pero la versión esta de Panasonic. Un Wonder Mega de Sega. Esa se ve muy poco, el Wonder Mega. Fue lanzado en 1992 y es un desarrollo en conjunto de Sega con JVC. Es una combinación de una Mega Drive con un Mega CD. Así que ya se imaginarán por dónde va la cosa, pero esto los desencajará un poco, ya que también tiene la capacidad adicional de funcionar como una máquina de karaoke. Y como se imaginarán, tiene un sonido bastante bueno. Se pueden conectar hasta 2 micrófonos y por lo que tengo entendido, la consola se envió con 4 programas de karaoke y un CD recopilatorio de 4 juegos. ¿Ya habían escuchado de esta máquina? Pues yo es la primera vez que la veo. Solo lo había podido leer por internet. Y por acá uno que sí me ha afectado, no solamente por el estado de que le ha tocado un fumador empedernido, y acá queda claro que utilizaba el mando inalámbrico, si no me equivoco, para jugar a la GameCube. Y acá utilizaba un mando normal, es decir, tenía 2 siempre conectados, tenía las memorias siempre puestas y los otros 2 slots de mando siempre estaban vacíos. ¿Por qué? Porque está todo amarillo por dentro, en cambio estos no. Y los slots también, todo lo que hace el cigarro. Y es de el Tales of Symphonia. La edición está completa, siempre viene con su Game Boy Player ahí atrás, que también ha sufrido bastante. Y aquí están los juegos, y hay uno que yo era bastante fanático, que era el Rockman Age, que si no me equivoco era el Battle Network, fuera de Japón, que es un roleplay, es táctico, y que si aprendes a jugarlo, la verdad puede llegar a ser bastante adictivo. Yo estoy seguro que varios que están acá les ha pasado. Déjenme ahí en los comentarios quiénes le han metido sabroso a este juego. Resulta que tengo el primero y solo ese, así que bueno, aquí está el número 2, parece que está completo, parece, y está 550 yenes. Estamos diciendo que está a unos $3 más o menos. Entonces, bueno, este se viene. Y otro que nunca lo he jugado, pero nunca es tarde, es el juego de cartas de Shaman King, que también está 550 yenes. Aún si rebuscas un poquito, encuentras curiosidades. ¡Ay! Hay un tipo de video que me gustaría hacer, pero toma bastante tiempo, y es la presentación de juegos diferentes. Es decir, en Game Boy han salido juegos que, no sé si tú te acuerdas que hay un juego de Game Boy que la presentación es en una lata y el juego está dentro. Sí, ya me acordé.
Mentirosa, ¿no se ha acordado? Sí. Bueno, esta es otra lata, por ejemplo, de la Nintendo 3DS. ¿Ven? Así está. El Cross Game Box. Así es. ¿Ves? Curioso, ¿no? Sí. Es diferente, se aleja de cualquier otro tipo de presentación. Y así hay bastante. Bueno, no bastantes, pero hay algunos. Con presentaciones raras, vistosas, fuera de lo común. Y no necesariamente me refiero a Premium Package ni nada por el estilo. Y escondido un poquito, acá hay una vitrina de lo que serían las Game & Watch de Nintendo, ¿no? Algunas consolas que le pertenecían a Bandai Electronics. Por ejemplo, estas de acá, sacaban minijuegos también, simpaticones, varios. Miren este, el Pocket Boy. Está bonito, ¿no? Sí. Obviamente que es de los años 70, 80, así que son bien básicos, ¿no? Y por acá, miren, el Digimon Penduram. ¿Así le ponen? Sí, Penduram. Yo pensé que iba a leer otra cosa. Y acá lo ponen como Digimonster. ¿De qué versión será? Creo que es de la versión 2, no estoy seguro, ¿no? Yo estoy buscando la versión 1 para hacer el especial de Digimon. Hasta que no lo encuentre, pues no se va a venir el especial. Pero sí quiero hacer un especial de la influencia que dio aquí en Japón, porque sí influyó en muchos otros juegos que vinieron después, ya que ese Tamagotchi de Digimon, ese Digipet, salió en el año 97, así que después salieron bastantes otras cositas. Musini, ¿dónde están las consolas? Bueno, están acá, miren. Hay variedad, sí, el precio está cariñoso, hay su cariño, hay bastante más. No, miren, se parece como, emula como un gatito. Ay, sí. Aquí de la edición anaranjada, que siempre está un poquito más caro. Falso, ¿no? ¿Es falso? ¿Cómo así? Bueno, es sí, o sea, No es. no es oficial, digamos, pero debe tener licencia, porque si no, no entraría acá. Así que licencia tiene. Miren ese de acá, está Yo no simpaticón. tengo licencia ¿Qué todavía. cosa? Ah. Barras, se refiere a licencia de conducir. Tú ya estás, pero para freestylear, ¿ah? Voy a ir a pagar estas cositas de acá y después, dentro de la comparación que tengo de las zonas donde yo salgo, sí hay un poquito más de variedad, pero no sé, nada me ha terminado de llamar la atención más. Déjenme ustedes en comentarios a ustedes que sí. Mira qué están los jueguiños. Parece que ya estaba adentro, ¿no? En otras tiendas normalmente lo sacan el cartucho, pero acá ya venía ya. Hay confianza, dice. Mírenlo, mírenlo cómo se va con todas sus compras. Una cosa que acabo de descubrir yo es de que en la mentira, esposa, tú lo descubriste, es de que en las mesas, miren, está escrito Hobby Off así, pero con tapitas, con chapitas de Coca-Cola, de Poca Sapporo, que exactamente no sé qué es ahorita. Acá dice Hobby Off, pero bien, ¿no? Creativos. Acá de Bien Aquarius. creativos, sí. Ah, de Aquarius, sí, de la bebida está, y de Poca Sapporo también. Y acá de Hard Off. Bonito, curioso. Hasta acá el video de hoy, travieso. Se vienen otras búsquedas de lo retro mucho más cargadas, ya que han aparecido cosas que de verdad llaman la atención. Así que no olviden activar la campana. Yo soy Gemu y nos vemos en el próximo video. Adiós.